Y vamos con esto que le interesa muchísimo a nuestra gente porque les afecta esta norma directamente. Y por eso conversamos con el abogado Ángel Leal. Él está con nosotros aquí en el estudio porque queremos justamente profundizar. Abogado, bienvenido. Gracias. Y ayúdenos a entender un poquito cómo es que esta nueva norma está de alguna manera cambiando lo que ya conocemos hoy de lo que es el asilo y cómo se aplica. Bueno, básicamente se trata de unos descalificativos para asilo. Si usted participó en la persecución de otras personas, si fue convicto de un delito particularmente serio, si cometió un delito de naturaleza no política pero seria fuera del país, si tienes reasentamiento en un tercer país, básicamente si estás envuelto, tiene algo que ver con el terrorismo o constituye una amenaza a la seguridad nacional, estos son motivos que automáticamente lo descalifica para asilo. Entonces, generalmente estas preguntas se hacían en el proceso de la entrevista de miedo creíble o de asilo. Están adelantando estas preguntas en particular para filtrar a aquellas personas que tal vez no calificarían para asilo. Pero claro, en esas entrevistas que lo hablábamos, que era el procedimiento anterior, en esas entrevistas de miedo creíble siempre había un traductor, incluso también se permitía que el inmigrante fuera con un abogado. Eso es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, difícil, pero era posible. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, estamos hablando de que lo que cambia es que ahora cuando alguien se le atrape cruzando la frontera de manera ilegal y se le presente ante un agente de inmigración, ese agente va a tener la potestad para poder determinar si hay miedo creíble y llevarle a esa entrevista de miedo creíble o bien deportarlo, una deportación express. Aparentemente, el oficial de aduanas y protección fronteriza tendría la oportunidad de hacer estas preguntas. Y en el dado caso que la persona queda descalificada, firmar la orden de deportación expedita. Pero tienes toda la razón, porque no es lo mismo ser entrevistado por un oficial de aduanas y protección fronteriza que entrevistado por un oficial de asilo, aún en el contexto de una entrevista de miedo creíble. Entonces, en realidad es agilizar el proceso de descalificar a las personas para poder firmar cartas de deportación expedita de forma más anticipada. A ver, doctor, pero yo lo escucho atentamente y la primera pregunta que a mí me salta es, si a mí me hacen una pregunta que compromete mi posibilidad de quedarme en Estados Unidos, yo creo que voy a decir... Te vas a autoinculpar, o sea, ¿no? Exacto, es una cosa que ¿cómo funciona esto? Porque es partiendo de la buena fe. Muy buena pregunta. Sí, naturalmente, pero dos cosas. Primero, estás con un oficial federal bajo castigos de penalidades de perjurio y hasta acusaciones de fraude inmigratorio si mientes. El que hace el mal no creo que le importe eso mucho, ¿eh? Bueno, pero puede haber una consecuencia penal y es un delito federal. Okay. Eso sí. Primero. Segundo, le van a tomar las huellas, le van a tomar imagen ocular, lo que llamamos los biométricos, y es muy factible que puedan descubrir información de la persona referente a los antecedentes penales o historial de la persona a través de las bases informáticas que el Departamento de Seguridad Nacional tiene acceso de poder acceder. Entonces es importante entender que no solamente van a contar con la palabra suya, van a tratar de revisar su historial lo más posible antes de que tome lugar esa entrevista. Entonces, ¿tenemos los medios suficientes como para poder hacer eso? Es decir, ¿estamos preparados para poder introducir esta nueva ley? ¿Tenemos los fondos suficientes, los recursos? Buena pregunta. Creo que con el presupuesto actual puede ser. No sé si hay suficiente personal. No sé de qué manera lo van a querer implementar. Sabemos que va a haber un aviso, una rueda de prensa hoy a las 4:15, si mal no recuerdo, anunciando la medida. Esto se tiene que publicar en la Gaceta Federal. Tenemos que ver exactamente los pormenores. Sabemos que estos son los parámetros de esta primera acción ejecutiva, de las cuales creo que van a haber más. Operativamente hablando, digamos, cómo funciona esto. Usted dice revisar el historial. Ok, muy bien, revisar el historial en Estados Unidos. Una persona que entre por primera vez no tiene historial en Estados Unidos. Una persona que viene de Venezuela, donde no hay relaciones, por ejemplo, de Estados Unidos con Venezuela, ¿cómo contrasta de dónde viene esta gente? ¿Cuáles son sus antecedentes penales? ¿no? Claro. ¿Cuál es o sea, es complicado, parece. Complicadísimo. Lo que no se van a limitar a las bases informáticas de Estados Unidos. Van a acceder bases informáticas de otros países. Cierto, hay países que no colaboran en ese aspecto. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Los que más están migrando. Correcto. Efectivamente. Por eso. Pero no descarto. Tienen recursos a través de la tecnología y acceso a cierta información más allá de lo que hasta el mismo público pueda conocer. Entonces creo que es un error asumir de que el oficial no tenga conocimiento de especialmente algún proceso formal
donde la persona haya sido procesada penalmente por algún antecedente. Es una buena noticia, definitivamente. Ahora, ya hay personas que trabajan en organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, que dicen que esto vulnera totalmente el derecho fundamental constitucional de pedir asilo dentro de un país y cumplir con todos los requisitos democráticos, como por ejemplo la presencia delante de un juez, la presencia de un abogado, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ponernos en el supuesto caso de que llega un grupo de migrantes, cruzan la frontera de manera irregular, les detienen, les llevan delante de este agente migratorio, y este agente migratorio, con la potestad para poder determinar si tiene miedo creíble o no, determina que no. Rápidamente le deportan y tiene algún tipo de posibilidad o de probabilidad de poder decirle, espere, creo que usted se equivocó. ¿Podría apelar la decisión o no? Hay que ver la reglamentación, pero aparentemente no, porque esto ni siquiera es una entrevista de miedo creíble. Esto es una entrevista preliminaria para ver si la persona queda descalificada por uno de los motivos pero que claro, acabo de si te explicar. descalifican, pues es casi igual que no te dan el miedo creíble. O sea, como en el tema, como en el proceso de miedo creíble, yo espero que la reglamentación tenga la opción de pedir una revisión de esa determinación por parte de un juez de inmigración, que es lo que existe con miedo creíble. Claro, es interesante determinar también que esto no es un proceso judicial, en todo caso es un proceso migratorio, es decir, no implica hasta ese momento que se haya cometido algún delito. El delito vendría después, si es que esta persona tiene una orden de deportación, ¿no es cierto? Si lo mandan a salir, no cumple esa orden y vuelve a entrar de manera ilegal o por las vías incorrectas, y entonces allí sí sería, digamos, sometido a la justicia porque se habla de una reincidencia. Pero a mí me llama la atención saber si esto realmente va a ser efectivo para frenar un flujo migratorio que estamos viendo cada vez más alto, y pareciera que todo lo que se ha hecho hasta el momento no ha dado resultados. Estas personas que van a ser sometidas a este nuevo proceso van a ser detenidas. Y en el dado caso que quedan descalificados por los motivos que expliqué, o sea, ni siquiera van a llegar al mérito del argumento del asilo. Los están descalificando por el delito particularmente serio, por ser perseguidor, por constituir una amenaza a la seguridad nacional, por vínculos con el terrorismo. Esa persona va a quedar detenida, deportada con una orden de deportación expedita y va a ser expulsada del país, con recursos limitados. Nos queda muy poquito tiempo, casi, bueno, menos de un minuto. Entonces me gustaría saber, esto todavía hay que recordarlo, no está publicado en la Gaceta, pero en cuanto se publique, ¿esto va a ser incorporación inmediata, integración? Yo creo que probablemente va a ser una regla temporal final, es decir, una regla interina final donde la van a publicar, la van a implementar, pero van a permitir comentarios públicos mientras que esté implementada. O sea, que la van a implementar de manera inmediata. Yo me sospecho que sí. Perfecto. Pues menos abogado. Menos mal que se acabó el tiempo para no explicar, para no preguntarle sobre las implicaciones políticas que tendría una medida como esta. No, me encantaría en otra oportunidad. Se salvó de dar su punto de vista sobre este tema. Muchas gracias, Ángel. No, al contrario, gracias por la invitación. Por supuesto, darnos luz sobre este tema que siempre es importante y a nuestra gente, por supuesto, le interesa.